El 24 de septiembre de 1810, las Cortes Españolas se reúnen en la isla de León, hoy San Fernando, para posteriormente continuar los debates en la cercana Cádiz. Mientras la ciudad era sitiada por los franceses, los diputados electos iniciaron unos intensos debates que tuvieron como logro más significativo la promulgación de una constitución el 19 de marzo de 1812. Al ser este el día de San José, la constitución se le conocerá popularmente como la Pepa. En aquellas Cortes y ante la clara necesidad de reformas que requería el país, se diferenciaron dos tendencias. Por un lado, los más moderados, quienes pretendían seguir el modelo inglés, es decir, respetar las tradiciones incorporando algunas tibias reformas a fin de adaptarse a la nueva realidad. Básicamente pretendían seguir anclados en el antiguo régimen. Y por otro lado, aquellos que tenían en Francia el modelo a seguir y que veían necesaria una reforma profunda de las instituciones. Ya desde el primer momento se pretendía dejar claro el carácter liberal de aquellas Cortes y de las medidas que se fueron aprobando. De hecho, el mismo día que se reúnen las Cortes, es decir, el 24 de septiembre de 1810, se reconoció que la soberanía residía en el pueblo y no en el rey, y que eran las Cortes las que representaban al pueblo, es decir, a la nación. En los días sucesivos se fueron aprobando una serie de medidas que fueron confirmando ese carácter liberal, como por ejemplo la libertad de imprenta o la abolición de la tortura. Para la elaboración de la Constitución se creó una comisión presidida por el clérigo Diego Muñoz Torrero. Esta comisión elaboró un proyecto de Constitución que fue presentado en agosto de 1811 a los diputados de las Cortes, quienes lo debatieron durante varios meses en medio de acalorados discursos. El resultado de estos debates fue la Constitución de 1812. La Constitución española de 1812 fue una de las más liberales de su época, aunque conservaba algunas de las leyes fundamentales de la monarquía española. Los principios del liberalismo democrático se observan ya en su primer capítulo, donde se reconoce la nación española como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y en ella reside la soberanía nacional. La separación de poderes también queda reflejada en la Constitución, siendo las Cortes las representantes de la nación española y por tanto las encargadas de elaborar las leyes. El rey ejerce el poder ejecutivo y el judicial los tribunales. Con estos dos principios del liberalismo democrático se asestaba un duro golpe al absolutismo monárquico, propio del antiguo régimen. Aunque se quedó corto en algunos aspectos, especialmente en cuestiones de libertad y derechos, bien es cierto que se reconocía la libertad personal y el derecho a la propiedad. La figura del rey también fue abordada por la Constitución. Se considera como una figura sagrada, inviolable y no estaba sujeta a responsabilidades. El rey sería el encargado de ejecutar las leyes y en su artículo 179 la Constitución reconoce que el rey de España es el señor don Fernando VII de Borbón que actualmente reina. Respecto a las Cortes se organizan en una sola cámara y los diputados serán elegidos por sufragio universal masculino indirecto. Para ser candidato se necesitaba poseer una determinada renta anual procedente de bienes propios, de este modo solo las clases acomodadas podían presentarse a diputados, es decir, las leyes y por ende los designios del país estaban en manos de los más ricos. Respecto a la religión, la tradición tuvo un peso muy importante para no incorporar grandes libertades en este aspecto. De hecho, no se reconoce la libertad religiosa. Así, la nación española sería un estado confesional y en su artículo 12 la Constitución recogía que la religión de la nación española será de credo romano, apostólico y católico, la única fe verdadera, prohibiendo las otras. En cambio, sí se aprobó, no sin grandes polémicas, un decreto donde se suprimía la Inquisición. Otro aspecto importante que abordó la Constitución fue la organización territorial con un claro sentido centralizador. La Constitución de 1812 fue sin duda la obra más importante que realizaron los diputados de las Cortes, pero no fue la única. También se aprobaron una serie de decretos que pretendían romper definitivamente con el antiguo régimen. La ley agrícola y la ley ganadera con la abolición de la mesta o la ley que suprimía el régimen señorial son un buen ejemplo de todo ello. La Constitución fue promulgada en medio de vítores y mucha satisfacción de gran parte de los diputados, pero la reacción de los absolutistas y del clero más reaccionario no se hicieron esperar. Aprovechando la libertad de prensa que tanto habían cuestionado, afirmaban que la Constitución iba a traer a España los horrores y los excesos que la Revolución Francesa había provocado en el país vecino. Fueron las limitaciones al poder del rey y las medidas de carácter religioso lo que más enervó a los absolutistas. Deseaban la vuelta de Fernando VII a fin de abolir la Constitución. Y de hecho así ocurrió. Tan solo 2 años después de ser promulgada, Fernando VII, a su regreso a España, derogó la Constitución y gobernó de forma absolutista en los años posteriores.